Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es hora de comenzar nuestro estudio bíblico en casa. Y me da mucho gusto darles la bienvenida. Estamos cubriendo el libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 16. Ya tenemos varios meses de estar tratando de escudriñar lo que este maravilloso libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, tiene que enseñarnos, tiene que decirnos. Y hemos logrado avanzar hasta el capítulo 16. Específicamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y es la batalla del Armagedón. Quiero comentarles que la batalla del Armagedón con la guerra de Gog y Magog son dos eventos totalmente diferentes. Sin embargo, muchas veces tienden a confundirse. A veces no sabemos ni dónde ubicarlos y terminamos mezclando eventos de la guerra de Gog y Magog con el de la batalla de Armagedón o a la inversa, ¿verdad? Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de explicar por qué son diferentes y cuáles son algunas de esas diferencias entre la batalla de la guerra de Gog y Magog y la batalla del Armagedón y qué va a pasar en cada una de ellas. La de Gog y Magog la vamos a tocar en mayores detalles más adelante en otra clase, pero por lo menos hoy vamos a tratar de entender la diferencia que hay entre una y otra, quiénes van a estar en Gog y Magog y quiénes son los que van a estar en la batalla del Armagedón. Así que es algo muy interesante. Yo les doy la bienvenida, me alegra que ustedes ya estén con nosotros y quiero invitarles a hacer oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por hablarnos, por permitirnos estos espacios. Señor, reconocemos que es por tu gracia y por tu amor. Y Señor, también recibimos de tu gracia, ya que nos has abierto estos canales, ahora también recibimos de tu ayuda, de tu gracia, para aprovechar este tiempo, Señor, que fluya tu revelación, que por el Espíritu Santo nosotros podamos entender. Señor, por supuesto, no pretendemos haberlo ya alcanzado todo, sino más bien, Señor, dependemos de ti. Y quizás en lo poco que entendemos, permítenos, Señor, poder ser de bendición para todos los que están conectados con estas enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús y te damos gracias, Padre bueno. Amén. El próximo gran evento que está por suceder a nivel de la iglesia, de la historia de la iglesia, es lo que todos nosotros conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Por supuesto, no hay que confundirlo con la segunda venida de Jesús. El arrebatamiento de la iglesia va a suceder por lo menos 7 años antes de la segunda venida de Jesús. Es decir, son dos cosas muy diferentes. En el arrebatamiento de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pablo dice, cuando dice en un abrir y cerrar de ojos, se refiere a una fracción de segundo atómico. Es decir, ni siquiera una milésima de segundo, sino algo todavía mucho más pequeño, muy difícil de cuantificar o de partir. En cambio, en la segunda venida de Cristo va a ser una venida que todo ojo le verá, dice la Escritura. Son dos cosas distintas. En el arrebatamiento de la iglesia se va y el mundo, aunque conmocionado y preocupado, de alguna manera va a seguir adelante con sus quehaceres. En cambio, en la segunda venida de Cristo, Cristo va a venir a establecer su reino, porque con esa segunda venida de Cristo comienza lo que conocemos nosotros como el periodo milenial o los 1000 años de gobierno de Cristo aquí en la tierra. Entonces son eventos distintos. Estoy hablándoles de esto porque una cosa lleva a la otra y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, precisamente marca lo que vamos a tratar de explicar hoy como la batalla del Armagedón. De hecho, Cristo viene por segunda vez a pelear. No viene en paz, no viene como cordero, viene como león, no viene como siervo, viene como rey de reyes y señor de señores, porque lo leemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, que cuando él viene a la batalla del Armagedón, viene con una corona, viene con un caballo, viene con un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. También viene con un nombre que nadie más conoce, dice, sino solo él y su Padre, y viene para pelear. Así que la segunda venida de Cristo no es en paz, sino es en una batalla, y esa batalla es la batalla del Armagedón, de la cual vamos a hablar en un momento. El capítulo 16 de Apocalipsis contiene el derramamiento de casi todas las copas, las 7 copas, pero hoy
Nos centramos en el verso 12. El 12 dice, capítulo 16, verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla del gran día del Dios Todopoderoso sigue refiriéndose a la batalla de Armagedón. Yo vengo como ladrón, verso 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Recuerden que estos 3 espíritus inmundos en forma de rana salieron por toda la tierra, dice, para reunir a las naciones, precisamente para prepararlos para la batalla del Armagedón. Ya les he explicado en otra ocasión que el valle de Meguido, que es donde va a suceder esta batalla del Armagedón, es un espacio de unos 320 kilómetros por ahí de extensión en donde va a suceder esta batalla. Estamos hablando de un espacio que está más o menos a 90 millas de Jerusalén, y cuando la Biblia nos habla de puntos cardinales y nos dice que para que los reyes del oriente puedan hacerse paso, puedan cruzar, todos esos puntos siempre debemos de tomarlos en relación a Israel. Entonces, cuando habla de que el río Éufrates se secó para preparar a los reyes del oriente para la batalla, tenemos que pensar al oriente de Israel, ¿ya? Todos estos detalles que nos da la Biblia nos ayudan a ubicarnos y a entender qué es exactamente lo que va a suceder acá, pero no hay que confundirlo con la batalla de Gog y Magog, que son batallas diferentes. Cuando leemos en Ezequiel 38 y Ezequiel 39, podemos leer lo que va a suceder en la batalla de Gog y Magog. En la batalla de Gog y Magog van a haber naciones muy específicas que van a atacar a Israel, como Libia, como unas naciones del norte de África, puede ser Sudán, como también Rusia, que está involucrada en esta batalla. Pero en la batalla del Armagedón no figuran estas naciones como tal. La batalla del Armagedón se centra específicamente en aquellos que históricamente han sido los enemigos tradicionales de Israel. Es decir, todos los que están al oriente de Israel precisamente. Israel tiene hacia el oriente, tiene sus enemigos tradicionales como Irán, Irak, ¿verdad? Tiene un poquito más lejos hacia el nororiente, tiene a China, tiene China no ha sido un enemigo tradicional, pero China va a participar precisamente en esta batalla del Armagedón, y les voy a explicar cómo es que China va a participar. Pero tenemos que ubicarnos y entender qué es lo que va a pasar acá, porque no debemos confundirlo con la batalla de Gog y Magog, que viene en otra ocasión. Miren lo que dice acá. Estos espíritus inmundos a semejanza de rana, en el verso 13, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, es decir, a los presidentes, a los gobernantes, en todo el mundo, dice, para reunirnos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Tristemente, presidentes incluso latinoamericanos como Hugo Chávez, que maldijo y dijo, yo maldigo desde mis entrañas a Israel, dijo, y lo maldijo como 3 veces. Tristemente digo porque no tiene nada, en verdad Israel no le ha hecho nada a Hugo Chávez ni al pueblo de Venezuela, nunca le hizo nada malo, pero en el caso de Hugo Chávez, por alinearse a una postura política, por alinearse a una política internacional, en este caso, por alinearse con Irán, con Irak, con estos enemigos tradicionales de Israel, pero especialmente Irán, maldijo a Israel y terminó muerto en muy poco tiempo. En el caso de Nicaragua, tiene un presidente que también se alinea a esas políticas de enemistad contra Israel y apoya mucho a países como Palestina, como Irán,
que son países que precisamente se quejan de que Israel pues comete abusos contra ellos. En el caso de Nicaragua, en este momento, por su presidente, no por el pueblo nicaragüense, pero por su presidente, están alineados a una política antisemitista. Es decir, ellos, de alguna manera, políticamente hablando, son enemigos de Israel. Quiero aclarar que no es el pueblo nicaragüense, porque sé que la iglesia en Nicaragua, sé que la iglesia en Venezuela y el pueblo venezolano y nicaragüense en general seguramente aman a Israel. Pero sus líderes están llevándolos a una postura política en contra precisamente del pueblo de Dios. El caso de Cuba es similar porque cuando se trata de alinearse a favor de Israel o en contra de Israel, son naciones que se alinean en contra de Israel. Seguramente el pueblo cubano como tal no odia a Israel, pero sus gobernantes sí adoptan una postura anti-israelí. Quiero aclarar esto porque como dice que salió por todos los reyes de la tierra, entonces aparentemente no solo en el lado del oriente o en el lado del Medio Oriente o en el lado de Europa hay naciones en contra de Israel, sino también aquí en América Latina tenemos algunos vecinos nuestros que parece que no muy les agrada la nación de Israel, pero hablo en nombre de sus gobernantes y no en nombre de sus pueblos, porque los pueblos no odian realmente a la nación de Israel. Son sus gobernantes los que los colocan en esa postura. ¿Significa eso que Nicaragua o que quizás Venezuela o algunos soldados cubanos van a participar de la guerra del Armagedón? Podría ser. Podría ser. O sea, la posibilidad no está cerrada totalmente, pero podría ser. ¿Hasta dónde? No lo sé. Pero ¿qué naciones políticamente anti-israelitas o anti-israelíes, porque hoy son israelíes, qué naciones son las que están en contra del pueblo de Dios? Bueno, sabemos que está Irán, sabemos que está Irak, sabemos que está Libia, sabemos que está Siria, que están en contra precisamente de Israel y que son naciones que seguramente sus gobernantes serán engañados, como dice el verso 14, que estos demonios van por todas las naciones de la tierra para engañar a sus reyes, es decir, a sus presidentes. Valdría la pena considerar que incluso hoy en día la mayoría de los países que son enemigos de Israel no gozan de una democracia, sino de una monarquía, con muy pocas excepciones. La mayoría de los países que están en contra de Israel no tienen elecciones libres, sino que las domina un jeque, un rey, ¿verdad? Y no hay elecciones libres para que hable de presidentes. Así que el término reyes no está muy lejos incluso de un siglo XXI como el que vivimos nosotros, de ser una realidad y de aplicarse a aquellos que son tradicionalmente enemigos de Israel. Fíjese que dice que los prepara para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Cuando la Biblia habla del gran día del Señor, habla de una reunión masiva que Dios va a hacer de las naciones para enfrentarse con ellas y juzgarlas. Me gustaría hablarles de algunos de estos versículos que nos muestran cómo va a ser ese gran día. Sofonías habla de esto, Isaías habla de esto también, de cómo va a ser el gran día del Señor. Y me gustaría leérselos, pero antes de hacerlo, quiero pedirles que hagamos una pausa y ya regresamos. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Observen pues lo que dice la Biblia acerca del día del Señor
el cual estamos relacionando precisamente con la batalla del Armagedón. El día del Señor creemos que se refiere precisamente a la batalla del Armagedón, donde las naciones se van a reunir en contra del Señor, pero en el término meramente humano van a estar en contra de Israel, pero precisamente porque Dios ha estado siempre a favor de Israel y lo ha bendecido y lo ha guardado. Isaías capítulo 13, por ejemplo, a partir del verso 6 dice: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Dice el 7, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros en llamas. Quiero leerles otro pasaje, está en Malaquías capítulo 4 y verso 5. Dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cómo sabemos que el día de Jehová no se ha cumplido entonces? Porque cuando leímos en Isaías, el profeta Elías todavía no había venido, no el que se refiere aquí, que era Juan el Bautista. Jesús vino y validó que ese profeta Elías que Dios había prometido enviar en Malaquías era Juan el Bautista. Entonces sabemos que como ya fue enviado el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor, significa que estamos ya por ver el cumplimiento de la venida de ese día grande y terrible del Señor. Abdías 1:15 dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Recuerden que Apocalipsis 16 dice que salió para engañar a todas las naciones de la tierra, para prepararlos para la batalla del Armagedón. Dice: cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Isaías 34:8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre la gran tribulación y el día del Señor? Al parecer, la gran tribulación termina precisamente en el día del Señor. Allí va a terminar la gran tribulación, que es el día en que se va a dar la batalla del Armagedón, en donde muchas naciones vendrán, representantes, soldados, armamento posiblemente, ejércitos en muchos casos, para atacar a Israel, para destruir a Israel de su tierra, para borrarlo del mapa, como han dicho los iraníes en muchas ocasiones. Quiero adelantarme y decirles que una de las diferencias entre la batalla del Armagedón y la guerra de Gog y Magog es que la batalla del Armagedón, políticamente hablando, es contra Israel, pero la batalla o la guerra de Gog y Magog es abiertamente contra Dios. En la batalla del Armagedón es el anticristo y el falso profeta, a través de esos espíritus de ranas, que se rebelan y pelean contra Israel. Son dirigidos esos ejércitos por el anticristo. En la batalla de Gog y Magog vemos que es Satanás mismo, después de haber sido liberado de esos 1000 años que estuvo cautivo y en los cuales Cristo estuvo gobernando sobre la tierra. Cuando Satanás es soltado de esos 1000 años de cautiverio, dice que una vez más reúne a las naciones para pelear contra Dios. Entonces, Armagedón es contra Israel, aunque es Dios el que va a intervenir, es Jesús el que directamente va a pelear por Israel. Y Gog y Magog es contra Dios, ya no es necesariamente contra Israel, sino es contra Dios. Y son diferentes naciones las que participan en estas diferentes batallas. El día del Señor, por lo tanto, es el final de la gran tribulación, y ese día del Señor no es otra cosa más que la manifestación de Jesucristo viniendo desde los cielos a establecer su reino en la tierra, y lo hace a través de la batalla de Armagedón, la cual no va a durar mucho tiempo, porque vamos a leer cómo va a ser esta batalla. Va a ser una batalla inmediata también, no va a ser de mucho tiempo, y en esa batalla el Señor le va a mostrar a Israel una vez más que Él los ama, que ellos son su pueblo, y con el propósito de que Israel se arrepienta y vuelva su mirada una vez más a Jesucristo.
Y la razón por la que va a venir Jesús como Mesías y se va a aparecer ahí Rey de Reyes es para que Israel no tenga dudas de que a quien ellos han estado rechazando en estos últimos 2000 años era el Mesías que ellos esperaban. No va a haber duda en ese momento. Van a mirar al que horadaron y al que traspasaron y llorarán como quien llora por unigénito, dice la Escritura. Y eso va a suceder con Israel porque Dios no va a dejar dudas de que el que viene es su Hijo Jesucristo, su Hijo amado, que ahora viene como león, como rey, y no como cordero ni como siervo. Bueno, en Ezequiel capítulo 4 y verso 6 y en Números 14:34, la Biblia parece hacer un juego de palabras entre el día del Señor y el año del Señor, dándonos a entender que muy probablemente el día del Señor va a durar precisamente un año. Dicho de otro modo, es muy probable que el último año de la gran tribulación, que es lo que estamos leyendo en Apocalipsis 16, sea precisamente el día del Señor. Es decir, el día del Señor muy probablemente va a durar un año. Y ese día del Señor va a terminar, ese año del Señor va a terminar con la batalla del Armagedón en el Valle de Megiddo, que tiene 320 kilómetros de extensión, con todas estas naciones que tradicionalmente se han destacado por ser enemigos de Israel, enfrentándose a la nación de Israel. Se cree que Israel va a estar sitiada, se cree que Estados Unidos, que ha sido el hermano mayor de Israel y que ha sido quien siempre se presta para defenderlo, no va a tener la posibilidad o va a estar incapacitado quizás en el peor de los casos, no va a querer por el presidente que va a tener en ese momento y va a jugar un papel neutral, simplemente no va a intervenir o estará muy ocupado en otras batallas, en otras guerras, como es el caso de Estados Unidos, que si en este momento entrara en una guerra con Rusia y en una guerra con China al mismo tiempo, con Rusia por el problema de Ucrania, con China por el problema de Taiwán, ¿verdad? Y entonces Israel estaría partido y su enfoque militar estaría debilitado porque por un lado estaría tratando de defender a Taiwán, por otro lado estaría tratando de involucrarse en la guerra entre Rusia y Ucrania, y si se desatara un ataque en este momento contra Israel y Estados Unidos estuviera ocupado en ambos frentes, le sería muy difícil defender a Israel. Sea cual sea el caso o el escenario que se va a dar, Estados Unidos no figura como el defensor de Israel en esta batalla porque Dios no quiere que ningún judío piense que fue gracias a Estados Unidos o a sus aliados occidentales que fue salvo. Dios va a dejar en claro que quien va a salvar a Israel en esta batalla del Armagedón es Jesucristo, el Mesías rechazado por ellos, y entonces su corazón, el corazón de los judíos, se va a volver en números muy grandes hacia Jesús. Recuerden que hasta este punto ya han predicado los 2 testigos, ya han predicado los 144,000, ya ha predicado un ángel el evangelio eterno. Muchos judíos se han convertido, pero todavía falta. Hasta este punto habrán todavía muchos judíos que seguirán rechazando a Jesús. Los judíos, la mayoría de ellos, no se van a dejar poner el sello de la bestia, ni la marca de la bestia, y por lo tanto, esa va a ser una de las razones por las cuales el anticristo va a juntar un ejército contra Israel, porque Israel va a seguir siendo como el punto negro en el horizonte, va a seguir siendo la piedra en el zapato. Israel va a seguir siendo, como decimos nosotros, la mosca en la sopa, y finalmente el anticristo se va a cansar, se va a fastidiar de Israel y va a querer destruirlo y sacarlo del mapa. Aún con lo que les voy a decir, que es un poquito fuerte, porque muchos escatólogos creen que también el anticristo puede ser judío, es decir, no vamos a cerrarnos a esa posibilidad. Y aún así, aunque el anticristo sea judío, en un momento dado se va a ensañar contra su propio pueblo. Puede ser, no lo sabemos. Puede ser un representante de la comunidad europea, puede volver a ser un romano, es decir, un italiano, puede ser un alemán, quizás el anticristo, ¿verdad? Entre esas 3 nacionalidades existe una alta probabilidad de que de ahí surja el anticristo que va a odiar a Israel tanto que va a querer borrarlo del mapa.
Entonces, y una de las razones va a ser porque Israel no se va a someter directamente al dominio del anticristo, va a seguir con su adoración a Dios en el sentido de cómo ellos perciben a Dios. Ellos separan a Dios de Jesús. Si usted va a Israel en este momento, ellos hablan de Dios, del Adonai, ellos hablan del Dios Todopoderoso, de Elohim, pero si usted habla de Jesús, usted está hablando del demonio mismo para ellos. Lo van a escupir porque ellos separan claramente a Dios de Jesús. Para ellos Jesús no es Dios. Pero finalmente ellos se van a dar cuenta que al rechazar a Jesús, rechazan a Dios, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús mismo le dijo a Felipe, no creéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí, ¿verdad? El Padre y yo uno somos. Entonces esa es una de las razones por las que Israel va a ser atacado. Y otra de las razones por las que Israel va a estar en guerra va a ser por cuestiones económicas, por cuestiones tecnológicas y por cuestiones meramente políticas, porque Israel siempre ha salido adelante en esas áreas, siempre ha salido adelante de sus enemigos. Cuando sus enemigos creen que ya lo tienen contra la espada y la pared, siempre Israel ha tenido maniobras militares, maniobras políticas o maniobras económicas que lo rescatan y lo sacan adelante. En este momento Israel tiene uno de los ejércitos mejor preparados y más temidos del mundo. En este momento los judíos son responsables de muchos de los avances tecnológicos, no solo a nivel de armas o a nivel de ejércitos, sino a nivel de la medicina, a nivel de la tecnología, de las computadoras, de los microchips, de los microsistemas. El Waze fue creado por un judío y muchas otras cosas que nosotros utilizamos hoy. Muchos de los aparatos que generan imágenes para la medicina fueron creados en Israel, solo que no dice hecho en Israel porque si no, no lo aceptarían en muchas partes del mundo. Entonces, debido a eso, Israel siempre ha sido visto con enojo, con egoísmo, con un poco de envidia de parte de sus enemigos, y esto va a preparar el ambiente para que al final de los 7 años de gran tribulación y cuando se derrame la sexta copa y el río Éufrates se seque, sus enemigos estén listos para invadirlo, para atacarlo y para borrarlo del mapa. La gran sorpresa será que Jesús mismo va a venir del cielo y va a pelear por Israel. Si quieren saber cómo va a ser ese momento en que se enfrenten Jesús y los enemigos de Israel en el valle de Meguido, en la batalla del Armagedón, no se pierdan la próxima enseñanza porque lo vamos a leer en la Biblia que nos da detalles fantásticos de cómo va a ser esa batalla. Gracias por escucharnos. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.